Perfecto, entonces vamos a empezar. Mi nombre es Antonio, soy miembro del Club de Debate de Asturias y del Club de Debate Compostela, y en esta formación lo que vamos a ver es una introducción básica y fundamental a las labores de juzgar dentro de lo que es el formato parlamentario británico. Esto significa que primero voy a hacer algunos aclaratorios respecto a de qué no va a ir esta formación y también algunos disclaimers por si acaso. Esta formación va a tratar fundamentalmente de cuáles son las labores básicas que tienen que ejercer las personas juezas y en base al propio manual de CEMUDE, a su actualización más reciente que ha salido hace pocos días en el momento de grabar este taller, que es el manual de CEMUDE Panamá 2023, cuáles son estas labores de personas juezas y cómo se deberían llevar a cabo. Esto significa que no vamos a cubrir, al menos no en profundidad, determinados aspectos más técnicos que sí que constan de manera más literal en el manual y que no son interpretables, como son básicamente las normas a tener en cuenta a la hora de deliberar, los tiempos de deliberación y de feedback, cosas de este estilo. Entonces nos vamos a centrar más bien en la labor de juzgar para poder tener unas nociones básicas con las cuales enfrentarnos a los debates que va a haber presentes en la Liga Andaluza de Debate Online. En base a esto, un disclaimer que es absolutamente fundamental y es el siguiente. Lo que vamos a tratar en este taller van a ser fundamentalmente lógicas generales a seguir. Esto significa que no vamos a entrar en profundidad, por la limitación de tiempo y de contenido del taller, en casos muy específicos ni en materiales muy particulares que son más difíciles de analizar dentro de lo que es el formato parlamentario británico. Estos materiales que pueden ser un poco más complejos pueden ser cómo analizar el engagement en comparativas muy determinadas, cómo analizar los puntos de información en casos particulares de engagement. Tampoco vamos a analizar en profundidad determinados conceptos que sí están definidos y muy bien expuestos en el manual, como son los conceptos de fiat o son los conceptos de alternativa. Básicamente por cuál es la extensión que ahora mismo tenemos disponible para el taller. Entonces, asumiendo que las personas juezas que van a consumir este taller son personas que tienen cero experiencia en juzgar BP y que lo que desean es una introducción que les permita poder ser buenas panelistas dentro de la Liga Andaluza de Debate Online, los contenidos fundamentales que vamos a ver van a ser los siguientes. Vamos a analizar primero algunos consejos a la hora de tomar notas para poder tenerlos en cuenta. Después vamos a ver qué es el concepto de comparativa dentro de un debate. Vamos a analizar qué es lo que se tiene en cuenta dentro de una comparativa y qué diferencias hay entre unas y otras a la hora de poder juzgarlas bien. Vamos a analizar después cómo se ponen los puntos de orador y cómo se ponen los puntos de persona jueza, que son básicamente los elementos fundamentales. Insisto, igualmente, dentro de estos contenidos, como lo que vamos a seguir son lógicas generales, es posible que en algún momento no se utilicen literalmente los mismos términos que hay en el manual de CEMUDE Panamá 2023. En esos casos, puede que en algún caso sea por confusión mía y en otros casos sea porque lo que estoy intentando dar es una noción un poco más, digámoslo así, holística, un poco más generalista, para poder tener nociones intuitivas que nos permitan poder progresar como personas juezas desde no saber nada a poder ser panelistas dentro de lo que es un torneo de debate. Es decir, que si en algún momento no utilizo el manual de manera absolutamente literal, pido disculpas por mi parte, aunque sí que el tratamiento de este material trata de ser lo más riguroso posible y de seguir el manual siempre que se puede al pie de la letra o al menos seguir las lógicas que hay dentro del manual lo más, digámoslo así, lo más fielmente posible. Y en cualquier caso, si deseáis después profundizar en cómo se juzgan casos particulares, cómo se juzgan conceptos concretos, como puede ser el uso de fiat, las alternativas, los contraplanes, etcétera, lo podemos evaluar después en ruegos y preguntas. Así que vamos a profundizar en los conceptos que son básicos y fundamentales. Lo primero respecto a cómo tomar notas. Hay algo a tener en cuenta que es absolutamente fundamental y es que no hay una forma correcta de tomar notas. Hay infinitas. Y la clave está en que tengáis una forma de tomar notas que os sirva teniendo en cuenta cómo funciona vuestra cabeza y cuáles son los objetivos que vosotros buscáis como persona jueza. Al final, lo que intentáis es juzgar el debate de la mejor forma posible. Para eso, lo que necesitáis es prestar atención durante todo el tiempo posible. Ahí es donde las notas siguen un determinado objetivo, que es el de seguir mejor el debate, porque evidentemente, dentro de lo que es un debate de una hora donde se van a decir muchas cosas, que a veces tampoco es particularmente la cosa más entretenida del mundo y hay demasiados puntos de análisis como para recordarlos todos, es fundamental tener notas para poder mantener nuestra atención el mejor tiempo posible y que además
a la hora de enterarnos de lo que están diciendo las personas oradoras, lo estemos siguiendo de la forma más certera posible y no estemos malinterpretando los puntos que nos están presentando las personas oradoras, ni les estemos dando más crédito del debido, ni les estemos dando menos crédito del debido. Es decir, poder seguir el debate lo mejor posible, con el mayor nivel de atención, de la forma más certera posible. No tener debates paralelos en nuestra cabeza, ya sean mejores o peores, del que se está dando en realidad. El objetivo es acercarnos lo mejor posible a que lo que nosotros tengamos en la cabeza sea el debate que estamos presenciando realmente. Precisamente para que a posteriori, dentro de lo que es la propia deliberación, podamos tener en cuenta todo el material clave que trajeron los equipos, porque dentro de lo que es un debate de 1 hora, a veces un equipo o una persona concreta en su intervención, en sus 7 minutos, 15 segundos, plantea determinados puntos que a lo mejor pueden llegar a ser breves, a lo mejor duran 30 segundos o dura 1 minuto, y sin embargo nuestra atención en ese momento se despistó o durante 1 segundo miramos el WhatsApp, cosa que no deberíamos hacer aunque sea un torneo online y nadie nos vaya a pillar, y entonces sencillamente no nos dimos cuenta de ese punto. Error, porque luego en deliberación ese punto, aunque fuese breve en la duración del discurso, podía ser extraordinariamente relevante en la resolución de determinadas comparativas. Entonces, para poder juzgar el debate de la mejor manera posible, dar un buen feedback y que sea la mejor experiencia no solo competitiva, sino también formativa posible para todas las personas de la sala, debatientes y personas juezas, es fundamental tener en cuenta todos los puntos clave que trajeron los equipos. Precisamente para esto es fundamental la atención y la toma de notas. Repasamos. La forma concreta de tomar notas depende de cada persona, pero es fundamental tener en cuenta su objetivo, que es poder seguir lo mejor posible el debate y tener en cuenta todo el material clave de los equipos a posteriori en deliberación para poder resolver las comparativas. Hay varios consejos a la hora de tener en cuenta, a la hora de tomar notas. Lo primero es que es imposible apuntar todo, lo cual podría sonar un poco contradictorio, porque lo que acabo de decir es que el objetivo de las notas es, evidentemente, poder seguir el debate lo mejor posible y tener una visión lo más completa posible del debate y de sus detalles, de esas cosas que a lo mejor un equipo dijo en 30 segundos, que es poco tiempo, pero que igualmente son muy relevantes. La cuestión es que, aunque sea imposible apuntar todo, debemos intentar alcanzar cierto balance entre la esquematización, es decir, el tratar de ser concisos en nuestras notas, y la exhaustividad, es decir, el tener en cuenta todos los puntos relevantes que los equipos están presentando y si son capaces de demostrarlos, el por qué nos los creemos y por qué nos creemos que son relevantes y en caso de que no sean capaces también ser capaces de anotar qué dudas tenemos al respecto. ¿Por qué es extraordinariamente importante alcanzar este balance entre una cosa y otra? Y no es bueno intentar apuntarlo absolutamente todo. Hay gente que es capaz de apuntarlo todo. Yo admiro un montón a esas personas. Sin embargo, hay una dificultad fundamental y es que la gente en BP suele hablar muy rápido. Y suele hablar más rápido de lo que nosotros somos capaces de tomar notas, tanto a mano como muchas veces tecleando, incluso aunque estemos en el ordenador. Eso hace imposible apuntar todo. Pero aunque fuésemos capaces de apuntar todo, hay un problema adicional. Y es que nos acabamos perdiendo en nuestras propias notas. Es decir, estamos más concentrados en escuchar el discurso y anotarlo de manera literal que en resolver las comparativas entre los equipos y en plantearnos si el equipo al que estamos escuchando está consiguiendo con lo que está presentando ganarle a determinado otro equipo. Es decir, escuchamos como si fuese una competencia de discursos en la cual estamos anotando los discursos literalmente en vez de estar analizando el material que nos están planteando los equipos y estar comparándolo con lo que ya han presentado el resto de equipos en el momento en el que lo estamos escuchando. Esto es muy importante a la hora de juzgar para que en cuanto termine el debate, en cuanto empiece la deliberación, poder tener el máximo número de cosas claras sobre el debate. Es decir, poder tener un resultado mínimamente claro para poder después proceder a deliberar y discutir las dudas que haya o los puntos en los que pueda haber disenso en este análisis del debate. No solamente es fundamental para ahorrar ese tiempo, sino que además también es vital a la hora de, pues bueno, sencillamente tener en cuenta cuáles son las limitaciones que nosotros tenemos como persona jueza. Es decir, es muy difícil que nosotros seamos capaces de analizar el debate en plenas condiciones o que seamos capaces de analizarlo en suficiente profundidad si lo que estamos es más centrados en copiar literalmente lo que sucede. Por lo tanto, resumen de nuevo, no copiemos todo, es imposible y además poco productivo. Lo fundamental es que seamos suficientemente esquemáticos, pero al mismo tiempo seamos exhaustivos. Es decir, ni intentamos hacer de manera, digámoslo así, con puntos relativamente clave o con frases cortas o con palabras clave, resumir cuáles son los puntos fundamentales que nos han traído los equipos, cuáles son los mecanismos que nos han traído para probar la plausibilidad de esos puntos,
cuáles son los motivos que plantean por los cuales esos puntos son relevantes, etcétera. Eso es lo que podemos intentar hacer de manera mínimamente esquemática para de esa forma tener unas notas lo más completas y lo más útiles posible, que además no solamente nos permitan tener una buena deliberación, sino que además durante el propio debate no nos consuman el cerebro entero y que podamos, mientras tanto, ir planteándonos qué equipo va ganando el debate o qué equipo va ganando a cuál otro y además tener claro por qué. Un último punto a la hora de tomar notas y es: cuando nosotros estamos escuchando a una persona en su discurso y estamos tomando notas del mismo, va a haber veces que no la entendamos. Esto puede suceder por diferentes motivos reconocidos y explicitados, algunos de ellos, en el Manual de CEMU de Panamá 2023. Estos motivos pueden ser motivos de acento de la persona, pueden ser motivos de conexión a Internet de la persona, de calidad de su micrófono, de su audio, etc. Al final va a haber circunstancias que no dependen de esa persona oradora, que van a hacer que nos resulte más difícil de la cuenta entenderla. En este escenario, lo que se plantea en el manual de CEMUDE es claro. Las personas juezas deben hacer su mejor esfuerzo para poder entenderla. Es decir, incluso si me cuesta un poquito más de lo habitual entender a alguien porque hablo un poco más rápido de la cuenta, porque tiene un determinado acento, porque tiene una conexión a Internet un poco peor o porque tiene un micrófono un poquito en peor calidad, debemos hacer el mejor esfuerzo posible a la hora de entenderle. Evidentemente, esto también se puede paliar si antes del discurso de cada persona pues se comprueba que tiene una buena conexión a Internet, que tiene un buen micrófono y que se le escucha en condiciones. Básicamente haciendo pruebas de audio antes de cada discurso. Pero igualmente esto no siempre va a ser posible o va a suceder en pleno discurso. O a lo mejor sencillamente no se puede evitar y es algo con lo que hay que lidiar. En cualquier caso, personas juezas, por favor, traten de hacer el mejor esfuerzo posible para entender a las personas en su discurso. Esto se pide explícitamente en el manual de CEMUDE y es necesario. En ningún escenario el entender un poquito peor a alguien por motivos de acento, por motivos de velocidad a la hora de hablar, de su forma de expresarse, por motivos de mala conexión a Internet o por motivos de mal micrófono, en ningún escenario, ninguno de estos motivos puede ser causa de que una persona oradora o un equipo pierda frente a otro. Por lo tanto, es absolutamente fundamental hacer nuestro mejor esfuerzo. Es únicamente en el caso límite en el que sea absolutamente imposible entender a una persona oradora o a un equipo concreto, en el cual se asume que las personas juezas han hecho su mejor esfuerzo y aún así no se ha podido entender cuál es el material que se ha presentado al debate por parte de esa persona oradora. Pero esto es un caso extremo. Lo fundamental es que siempre se debe hacer este mejor esfuerzo. ¿Vale? Vamos a pasar a la siguiente parte después de esta de tomar notas, en la cual me he demorado un poco, pero porque suele haber dudas y suele ser una parte en la cual en ocasiones no queda lo suficientemente claro cuál es el objetivo de tomar notas o cuál es la forma de hacerlo. Si tenéis cualquier tipo de duda, la podéis ir planteando por el chat escrito que tenemos ahora mismo en la videollamada de Meets. Yo las voy leyendo y entre parte y parte las iré resolviendo. Igualmente, al final haremos una parte de ruegos y preguntas por si es necesario. Vamos entonces a las labores de la propia persona jueza. Lo primero que tenemos que entender es qué es una comparativa. Dentro del formato parlamentario británico, como sabemos, no se enfrenta un equipo contra otro, uno a favor y uno en contra, como puede suceder en otros formatos, como el académico o el Karl Popper. En formato parlamentario británico hay 4 equipos: Cámara Alta de Gobierno, Cámara Alta de la Oposición, Cámara Baja de Gobierno y Cámara Baja de la Oposición. Esto hace que tengamos que determinar qué equipo queda primero, qué equipo queda segundo, qué equipo queda tercero, igual queda cuarto. Para hacer esto de manera correcta, hay que resolver todas las comparativas en el debate. Y cada comparativa es el choque que hay entre un equipo y otro de los 6 que hay en el debate. Esto hace que en el debate, en cualquier debate BP, haya un total de 6 comparativas. Estas comparativas se denominan de manera concisa de la siguiente forma, y es así como se suelen referir a ellas en las deliberaciones. La comparativa entre la Cámara Alta de Gobierno y Alta de la Oposición se le llama altas, la comparativa de altas. La comparativa entre Baja de Gobierno y Baja de Oposición es la comparativa de bajas. La comparativa entre Alta de Gobierno y Baja de Gobierno se llama comparativa de gobiernos. La comparativa entre Alta de Oposición y Baja de Oposición es la comparativa en oposiciones. Y luego las que tienen nombres que en ocasiones no se escuchan mucho, sobre todo en torneos que suelen ser de iniciación para muchas personas, son la comparativa entre Alta de Gobierno y Baja de la Oposición, es decir, el primer equipo que habla y el último que habla. A esto se le llama la diagonal larga, precisamente porque son los equipos más distanciados en tiempo a la hora de intervenir. Y luego está la diagonal corta, que en comparativa sería Alta de Oposición y Baja de Gobierno, porque son equipos en los cuales pues, también están colocados, entre comillas, en diagonal dentro del esquema, pero
la distancia o la diferencia que hay de tiempo entre la intervención de equipo y de otra, pues es evidentemente muy pequeñita, porque en cuanto termina el vicelíder de la oposición, segundo orador de alta de la oposición, habla el extensionista de gobierno, primer orador de la Cámara Baja de Gobierno. Esto únicamente lo menciono para que tengamos clara una cosa, no solamente qué es una comparativa y cómo se denominan todas ellas, sino también que en una deliberación y a la hora de juzgar un debate deben resolverse todas las comparativas. Hay que tener claro no solamente qué equipo gana y pierde en cada comparativa, sino los motivos específicos por los cuales un equipo queda por encima de otro en una comparativa concreta. Ahora vamos a profundizar en cómo se resuelven estas comparativas, pero esto es absolutamente fundamental tenerlo en cuenta. Deben resolverse las 6, o por lo menos debe intentar darse suficiente relevancia en las deliberaciones a las 6 comparativas. Esto no significa que a las 6 se les deba dedicar el mismo tiempo, que las 6 tengan la misma importancia. Si dentro de una deliberación existe determinado consenso respecto a la mayoría de comparativas y hay una o dos concretas en las cuales hay disenso, es habitual que la persona jueza principal pueda escoger empezar a discutir la primera de todas, esa comparativa o esas comparativas en las que hay disenso, precisamente para garantizar que los puntos del debate, que a lo mejor pueden ser más ajustados o en los que pueda haber mayor discrepancia, queden lo más claros posible. Pero igualmente esto es algo que pueden hacer las personas juezas principales y que no necesariamente es obligatorio. Lo fundamental es entender que las 6 comparativas deben resolverse y las 6 deben tener motivos claros. En caso de que seáis una persona jueza panelista o principal, esto lo deben hacer todas las personas juezas, pero en cualquier caso, antes de la deliberación, durante el propio debate, es fundamental que mientras avanza y progresa el propio debate, tengamos claros los motivos por los cuales se va resolviendo cada comparativa. De hecho, es muy recomendable que cuando acabe el debate de altas hayan intervenido la persona primera ministra, líder de la oposición, viceprimera ministra y vicelíder de la oposición. Cuando termine este debate de altas, con ese material tengamos una idea mínimamente clara de quién va ganando esa comparativa de altas, ahora que ya han terminado de intervenir estos equipos. Tengamos una idea más o menos clara de quién va ganando la comparativa de altas y con qué motivos, o en caso de que no lo tengamos claro, tratar de identificar qué dudas tenemos respecto a la comparativa de altas y por qué, si resolvemos esas dudas, podría quedar la comparativa hacia un equipo o hacia otro. Esto no solo aplica a la comparativa de altas, aplica en general para todas las cámaras. Es decir, el consejo que yo os daría es que para tratar de hacer lo que de nuevo hemos dicho, que es ser lo más eficientes posibles en el debate y además que nuestra atención dentro del debate no sea a los discursos en abstracto, sino a cómo se comparan los equipos entre ellos y a cómo se resuelven estas comparativas, es absolutamente fundamental que mientras avanza el debate vayamos analizando estas comparativas, cómo interactúan los equipos entre ellos, qué motivos van surgiendo de por qué tal equipo gana tal otro o viceversa, y en caso de que no seamos capaces de resolverlo, qué dudas concretas tenemos y por qué esas dudas hacen que no podamos resolver esa comparativa, ¿vale? Teniendo esto en cuenta, ya hemos analizado las notas, hemos analizado qué es una comparativa, por qué es extraordinariamente importante resolverlas todas dentro de una deliberación. Recordamos que una deliberación, aunque esto hemos comentado que no vamos a profundizar en ello porque está en el manual, dura 20 minutos y después la retroalimentación ya sabéis que dura 15. Vamos a profundizar entonces en qué debemos tener en cuenta a la hora de analizar una comparativa. Es fundamental tener en cuenta todo el material original que trajeron los equipos. A esto se le denomina de muchísimas formas, ¿vale? Hay una en concreto que yo a lo mejor pues se me escapa y lo estaré diciendo en ocasiones durante esta sesión, que será el análisis que plantean los equipos. Esto es una nomenclatura particular. Hay gente que llama análisis de los equipos a los mecanismos concretos que plantea un equipo para demostrar que algo es cierto. Hay quien llama análisis única y exclusivamente a los argumentos, excluyendo las refutaciones y las ponderaciones que plantean los equipos. Pero por si acaso se me escapa a mí, por análisis yo concretamente me referiré en general a todo el material original que trae un equipo, ¿vale? Ese será el análisis de ese equipo. ¿A qué me refiero con todo el material original que trae ese equipo? Me refiero a absolutamente todo aquello que las personas oradoras de ese equipo explicaron durante sus discursos. Esto incluye caracterización para entender los diferentes actores del debate, cuáles son sus incentivos, cuál es la forma que van a tener de actuar, los impactos que hay dentro del debate, las métricas que hay dentro del debate para entender qué impacto es más relevante que tal otro, los ejemplos que plantean los propios equipos y que pueden permitirnos entender un poco mejor la relevancia, los impactos, los mecanismos que plantea ese equipo, las ponderaciones que hay de por qué esencialmente un equipo está ganando a otro por las ponderaciones o criterios para resolver la comparativa
comparativa A, B y C, las refutaciones que plantean los equipos, los puntos de información incluso, es decir, todo lo que las personas oradoras planteen dentro del debate es material original suyo en principio. Luego pasaremos a analizar qué es lo que pasa cuando una cámara baja esencialmente hace lo mismo que hizo previamente su cámara alta, es decir, el escenario en el que una cámara baja es derivativa. Luego lo analizaremos y veremos cómo se juzga ese caso particular. Pero en esencia, todo el material original que trajeron los equipos se tiene en cuenta. Y además, en principio, y esto es fundamental, aunque no esté escrito en la diapositiva, lo quiero recalcar oralmente, en principio no existe material que per se sea más importante que otro. Es decir, dentro de lo que es el material que presenta un equipo, el hecho de que presente argumentos y refutaciones aparte no hace que los argumentos sean intrínsecamente más importantes que las refutaciones de por sí, ni viceversa. Tampoco hace que las refutaciones sean intrínsecamente más importantes que los argumentos porque sí. En ningún escenario. En principio, no existe un material que de por sí sea más importante que otro. Esto repercute en determinadas cosas que se explicitan dentro de lo que es el manual de CEMU de Panamá 2023, como es el hecho de que, en principio, única y exclusivamente con refutaciones, un equipo puede tener material original suficientemente relevante como para, en principio, ganar un debate. Sí, se puede ganar un debate, en principio, solamente con refutaciones, o solamente con ponderaciones, o tal vez solamente con impactos, profundizando en los impactos que se hayan traído, por ejemplo, por parte de nuestra cámara alta si nosotros somos una baja. Es decir, en principio, el material original se valora en conjunto. Al conjunto de todo el material original que ha traído un equipo, sin entrar a valorar si una parte de ese material, por ejemplo, los argumentos, es intrínsecamente más importante que otra como las refutaciones, cosa que no sucede, no es intrínsecamente más importante. A todo este conjunto de material original de un equipo se le puede llamar el caso. Hay veces que se le denomina el caso, o hay veces que con el caso nos referimos a algo un poco más estructurado de los argumentos que han planteado los equipos. Entonces, en general, por si acaso, para no entrar en términos que dentro de unos contextos u otros de debate pueden cambiar un poco la definición, como es análisis o caso, vamos a hablar del material original de los equipos. Hay un punto fundamental a tener en cuenta a la hora de valorar el material original de los equipos, que es, vale, sé lo que es el material original de un equipo en principio. Sé que todo lo que ha dicho en principio ese equipo entra dentro de lo que es la valoración de este material original. Sin embargo, no sé cómo exactamente distinguirlo de lo que han planteado otros equipos. O incluso sucede que a la hora de resolver la comparativa entre altas, tengo en cuenta cosas que ha dicho un tercer equipo, como puede ser, por ejemplo, la cámara baja de la oposición. Esto muchas veces sucede y es un error generalmente. ¿Por qué? Porque en una comparativa entre dos equipos no se puede tener en cuenta el material original que han traído otros equipos diferentes. Y esto, aunque pueda parecer de perogrullo, porque al final no puede ser que entre la comparativa entre el equipo A y el equipo B se tengan en cuenta los méritos que ha hecho el equipo C, sucede que, aunque os parezca evidente, muchas veces pasa. Muchas veces pasa que en la comparativa, por ejemplo, de altas, entre alta de gobierno y alta de oposición, alguna persona jueza dice en deliberación, no, pero alta de gobierno pierde porque todo su caso fue refutado por baja de oposición. A ver, las refutaciones de baja de la oposición es material original que ha planteado la cámara baja de la oposición. No es un material que se deba tener en cuenta en la comparativa entre la cámara alta de gobierno y la cámara alta de la oposición, porque en la comparativa entre estos dos equipos concretos se tiene en cuenta el material original que han traído esos dos equipos. Las refutaciones de baja de la oposición a alta de gobierno las ha planteado en este sentido la cámara baja de la oposición, por lo que es crédito suyo, es material original suyo y se tendrá en cuenta en las comparativas de baja de la oposición, no en las comparativas del resto de equipos. Para poder garantizar esto en nuestra cabeza y asegurarnos de que lo que estamos haciendo es lo correcto y de que no estamos metiendo terceros equipos en las comparativas, hay un consejo que yo os puedo dar, aunque pueda ser un poco menos riguroso, que es que a la hora de resolver una comparativa, imaginéis en cierta medida que en el debate solamente han hablado esos dos equipos, ¿vale? Si solamente hubiesen hablado esos dos equipos e ignorásemos las contribuciones de otros equipos,
cómo se resuelve esta comparativa, cómo interactúa este material original de un equipo y otro, en base a qué criterios se resuelve y en caso de que no seamos capaces de resolverlo, qué dudas se nos genera en esa resolución, ¿vale? Si intentamos ignorar en cierta medida el material original que plantean otros equipos, como el ejemplo que he planteado de las refutaciones de baja de la oposición a alta de gobierno en la comparativa de altas, de esa manera es más probable que tengamos bastante claro cuál es el material original concreto que plantean los equipos de la comparativa que están resolviendo y cómo chocan entre ellos. Sin embargo, existe una excepción a esto, evidentemente, que todas las personas que me estén escuchando y que hayan debatido o juzgado BP antes, pues me estarán echando en cara, que es, bueno, pero ¿qué pasa en las comparativas en gobiernos y en las comparativas en oposiciones? Porque existe un concepto que es que las cámaras bajas sean derivativas, es decir, que hayan planteado lo mismo que han planteado sus cámaras altas. Cosas por las cuales en general pues, no se les puede dar crédito porque ya lo habían explicado suficientemente bien sus cámaras altas. Estas comparativas, las de las bancadas, las de alta de gobierno con baja de gobierno, la comparativa de gobiernos, y la de oposiciones, de alta oposición con baja oposición, las explicaremos después más en profundidad. Pero, por si acaso, ahora vamos a profundizar en general en cómo se resuelven las comparativas en general, en abstracto, excluyendo estas dos que tienen particularidades, o alguna vez ya sabemos qué es lo que se tiene en cuenta, ¿vale? Sabemos qué se tiene en cuenta en una comparativa, ahora vamos a ver cómo se tiene en cuenta y cómo podemos resolver esta comparativa. Es decir, vamos a ver cómo podemos plantear estos criterios con los cuales podemos decidir qué equipo gana a cuál otro. Y en caso de que no lo tengamos claro, en base a qué criterios podemos plantear nuestras propias dudas. Aquí hay una serie de preguntas que nos podemos hacer y que están en orden desde el primer punto de color negro hacia abajo, ¿vale? El primer punto es el siguiente. ¿Qué impactos buscaba probar el equipo? Es decir, tenemos que entender qué es lo que el equipo estaba tratando de demostrar en cierta medida. Esto es fundamental tenerlo en cuenta por un motivo básico. Y es que si no somos capaces de entender absolutamente nada de qué es lo que está intentando un equipo demostrar que es cierto, que es relevante dentro de un debate, es decir, si no se les entiende absolutamente nada, aunque hayamos hecho nuestro mejor esfuerzo, es muy poco probable que este equipo sea lo suficientemente persuasivo argumentalmente como para poder ganar esa comparativa en particular. Por lo tanto, es una pregunta que es importante que ambos equipos respondan. Y si existe una diferencia sustancial entre cómo se entienden los impactos de un equipo y cómo se entienden los de otro, o más allá de los impactos, cómo se entiende el material que está planteando un equipo y cómo se entiende el material de otro, si existe no una diferencia mínima, sino una diferencia sustancial, es altamente probable que al equipo al que sí se entiende el material que está tratando de probar sea más persuasivo y tenga más probabilidades de ganar la comparativa. Fijaos en que en ningún escenario voy a decir si en esta pregunta se responde sí o no, este equipo gana automáticamente la comparativa. Desgraciadamente, el debate no es tan fácil porque es altamente subjetivo. Por eso solamente voy a hablar en términos de probabilidad. Si un equipo, además, esta diferencia entre cómo de bien se entienden sus impactos es una diferencia mínima, probablemente no sea un criterio lo suficientemente importante el de hasta qué punto se entienden los impactos. Si existe una diferencia sustancial, entonces sí es un criterio importante. No tiene por qué ser el decisivo, pero sí puede ser extraordinariamente importante dentro de la comparativa, ¿vale? Esto es importante porque es la misma retórica que voy a seguir en el resto de preguntas después. Vale, teniendo esto en cuenta, asumamos que de ambos equipos más o menos se entiende bien qué es lo que querían probar, o al menos se entiende de ambos equipos suficiente análisis como para decir, vale, de ambos equipos algo entiendo. Perfecto. Si de ambos equipos algo entiendo, ahora vamos a la siguiente pregunta, la segunda, que sería si me creo lo que el equipo está planteando. Quiero decir, una cosa es entender qué es lo que me querían decir y otra cosa es si soy capaz de creerme los motivos que me están dando para decir, vale, lo que me están diciendo, aparte de entenderlo, puedo decir que es verdad. Además, no solamente que está la pregunta en este sentido de si me creo o no estos impactos, sino además estos impactos, este material original que están planteando los equipos, ¿vale? Sino además está la pregunta de por qué. Es decir, no solamente está el hecho de decir, vale, mira, le doy crédito al material original que planteó este equipo, le doy crédito a este argumento, porque me plantearon 3 mecanismos. Vale. Un mecanismo es un razonamiento de por qué este argumento es cierto, por qué este impacto es plausible. Pero el hecho de haber planteado 3 mecanismos no significa necesariamente que me los crea. A lo mejor los 3 pues, son un poco caca. Entonces,
es fundamental tener en cuenta no solamente si me los creo, sino además por qué me los creo, por qué le doy plausibilidad a estos impactos que está tratando de demostrar este equipo. ¿Por qué le doy plausibilidad a los mecanismos, a los razonamientos que me da para que yo le dé plausibilidad y diga, ok, es cierto, ¿vale? Aquí, de nuevo, lo mismo. Si existe una diferencia no muy grande entre un equipo y otro, tal vez no es un criterio muy importante. Puede serlo si la comparativa está muy ajustada, pero no tiene por qué ser un criterio súper importante. A lo mejor no es el más importante. Pero si existe una diferencia muy sustancial dentro de una comparativa entre un equipo y otro, de hasta qué punto me lo creo, pues entonces sí. El equipo al que tiene menos plausibilidad, el que me creo menos lo que está intentando demostrar dentro del debate, probablemente tenga menos posibilidades de ganar esa comparativa. En caso de que los equipos estén más o menos igualados en si me creo o no los impactos, es decir, en esta plausibilidad, la siguiente pregunta es si los impactos que me están intentando demostrar, si su material original es importante o no. Y además tener en cuenta por qué yo creo que es importante. Porque hay veces que, aunque la importancia sea mínimamente clara, a lo mejor en algunos escenarios, de ok, este argumento es intuitivamente importante, en otros escenarios no. No se va a entender muy bien por qué algo es importante, incluso aunque me lo crea. Entonces es importante analizar cuáles son los motivos por los que un equipo plantea que un argumento es importante. Aquí, de nuevo, lo mismo. Está el hecho de si me creo o no los motivos por los cuales el equipo dice que es importante su argumento, ¿vale? Más allá de creerme este material, estoy usando argumentos, impactos, material original de manera indistinta. Estoy haciendo referencia en general a todo el material original relevante que están planteando los equipos, ¿vale? Pero esencialmente, vamos a analizar, primera pregunta, si lo entendemos, segunda, si me lo creo o no, si le doy plausibilidad, si considero que es razonable, y lo tercero, si es importante o no, y además hasta qué punto es importante. Aquí de nuevo lo mismo, si en importancia están más o menos igualados estos equipos, ok, a lo mejor no es un criterio suficientemente importante. Puede que sea importante y puede que sea decisivo, pero a lo mejor no es suficientemente importante o no tiene por qué ser decisivo. En caso de que sí exista una diferencia sustancial entre ambos equipos de cómo de importantes son estos argumentos, pues es posible que haya que pasar a la siguiente pregunta de nuevo. La siguiente pregunta sería no solamente si son importantes los puntos, sino si son más importantes que los que ha planteado el otro equipo. ¿Y por qué? Tener claros los motivos por los cuales, incluso si de ambos equipos me creo lo que están planteando y considero que es importante, ¿vale? Si algún equipo ha planteado motivos por los cuales lo suyo es además más importante que lo del otro equipo. A esto muchas veces se le denomina ponderación. Y a esto, estas ponderaciones, es lo que hay que analizar en este escenario. Hay que comprobar si un equipo planteó ponderaciones contra el otro equipo, es decir, criterios por los cuales, si bien ambos equipos podían ser importantes, lo que ese equipo planteaba era más importante que lo que decía el otro. Las ponderaciones son en este sentido muchas veces comparaciones de impactos que plantean los equipos. Muchas veces estas ponderaciones se hacen dentro de métricas. Sabemos que una métrica es un criterio general en base al cual se comparan dos argumentos. Muchas veces estas métricas y estas ponderaciones van intrínsecamente relacionadas a la hora de analizar si lo que ha planteado un equipo es más importante que lo que ha planteado otro. Es decir, es importante analizar si un equipo presentó una métrica, es decir, un criterio de por qué un argumento de su equipo es más importante que un argumento del otro equipo, o con argumentos me refiero de nuevo a material original, no hace falta plantear argumentos necesariamente, y las ponderaciones serían los razonamientos que nos permiten entender por qué dentro de una métrica concreta, pues sí que existe motivos para pensar que lo que plantea un equipo es más importante que lo del otro. ¿Vale? Con estas métricas y estas ponderaciones y otros recursos, estos son dos recursos particulares que se suelen utilizar, podemos analizar si lo que ha planteado un equipo es más importante que lo del otro. Aquí hay que tener en cuenta una cosa que estoy señalando ya ahí en el texto, que es si estas métricas y estas ponderaciones son explícitas o son implícitas, ¿vale? Pero esto lo vamos a analizar ahora cuando veamos varios puntos importantes dentro de esta lista de criterios, ¿vale? Ya hemos analizado toda esta lista de criterios a tener en cuenta en orden, ¿vale? Si en un criterio los equipos están, bueno, más o menos igualados, a lo mejor no es un criterio lo suficientemente importante, podemos pasar al siguiente. Si en algún criterio existe una diferencia muy sustancial entre equipos, es probable, no seguro, pero es probable que la comparativa se decida en base a ese criterio. Y así, vamos de arriba a abajo. Sin embargo, hay tres cosas importantes a analizar. Lo primero es que si hay un punto de la lista que está fallando, de esta lista de cosas a tener en cuenta, es
probable que lo siguiente también. No es seguro, pero es probable. Me explico. Si al final dos equipos están planteando argumentos que son igual de importantes, ¿vale? Recordemos que la importancia es el tercer punto de los que están ahí puestos. Aunque el material original de esos equipos sea más o menos igual de importante, si resulta que el de un equipo es mucho más plausible que el de otro, es decir, me creo lo de un equipo mucho más que lo del otro, sucede que al final la segunda pregunta, que estaba antes de si me lo creo o no, es la que acaba decidiendo probablemente la situación, por un motivo fundamental. Porque si yo no le doy suficiente plausibilidad a algo, realmente no le estoy dando suficiente relevancia, o sea, no tiene suficiente relevancia. Porque una cosa tiene relevancia dentro de debate en el momento en el que consideramos que está demostrada, es decir, en el momento en el que consideramos que, vale, me lo creo, eso es verdad, o es hasta cierto punto es verdad. En ese momento es cuando tiene cierta relevancia. Un argumento solo tiene relevancia en abstracto si consideramos que está demostrado, pero esto no tiene siempre por qué ser así. Entonces, si en algún momento vemos una situación así, de decir, vale, pero es que estos dos equipos plantean material original más o menos igual de importante, pero el de uno es mucho más creíble que el de otro. En ese escenario hay que tener en cuenta que si considerábamos que eran igual de importantes, aunque el de uno me lo creía mucho más que el del otro, es porque esa importancia probablemente, no es seguro, pero probablemente se la estamos regalando hasta cierto punto al equipo que no tenía suficiente plausibilidad, al equipo al cual no nos lo creíamos lo suficiente. Porque si no nos lo creemos, es poco probable que sea relevante dentro de la comparativa, porque solo es relevante si está probado, y si no está suficientemente bien probado, probablemente no sea tan relevante. Entonces, no significa que esto sea una regla absoluta. Ojo, por eso planteo todas estas matizaciones. Pero es probable que si una pregunta de la lista falla, las siguientes también. Por eso la lista está en orden de arriba a abajo, porque son más importantes las preguntas de arriba que las de abajo, y en este sentido vamos de las preguntas de arriba a las de abajo en ese orden. Evidentemente, en unas salas que sean muy buenas, a lo mejor en las top rooms de determinados torneos o en salas relativamente medias altas, son más relevantes las preguntas de abajo, pero porque todos los equipos responden a las de arriba bastante bien. Sin embargo, puede que haya otros debates, otras salas en las cuales los relevantes sean las preguntas de arriba. Por eso es fundamental tener en cuenta este orden y tener en cuenta que si algo de la lista falla, es probablemente lo siguiente también. Hay un segundo punto que es relevante dentro de estas cosas que he planteado y que además ya he dicho de manera mínimamente implícita, que es que al final todo esto de la relevancia y de la plausibilidad al final no son cosas que estén a la par. Es decir, la relevancia está supeditada a la plausibilidad. Primero me lo creo y después es relevante. Esto hace que dentro de un debate, si tenemos un impacto que es pequeñito, a lo mejor no afecta de manera muy importante a nada, pero que me creo muy claramente y tiene suficiente plausibilidad, es bastante probable que vaya a ganar en la comparativa a un impacto enorme, súper relevante, increíble, pero que no tenga suficiente análisis y que no sea capaz de dar suficiente plausibilidad a este equipo por ese impacto que me están planteando. Por lo dicho, porque primero viene la plausibilidad, primero viene creerme ese material original y después viene la relevancia que tiene. Por lo tanto, en debate en general y como regla que podéis utilizar de manera mínimamente habitual, los impactos pequeñitos que sí soy capaz de creerme muy bien suelen ganar en las comparativas a los impactos muy grandes que no soy capaz de creerme. Luego hay un tercer punto que me gustaría plantear y es, los equipos muchas veces plantean las cosas de manera explícita, pero otras las plantean de manera implícita. ¿A qué me refiero con esto? Lo pone ahí como análisis, pero es en general material original que plantean los equipos. Muchas veces es explícito porque lo dicen y lo explican. Quiero decir, es claro, lo han dicho, yo tomo nota de ello y está perfecto. Lo han dicho de manera explícita, si yo soy bueno tomando notas y he seguido los consejos anteriores, no hay duda de que eso los equipos lo han dicho. Esos motivos de por qué algo es verdad, que pueden ser mecanismos o caracterizaciones o lo que sea, están ahí. Los motivos de por qué algo es importante o relevante están ahí. Las métricas y las ponderaciones están ahí. Vale, si las dicen explícitamente, todo ok. Pero va a haber veces en las que se plantee de manera implícita. Es decir, que aunque un equipo no esté diciendo de manera clara y súper explícita por qué algo es importante o por qué algo es más importante que lo del otro equipo, va a haber veces que sea mínimamente intuitivo el entender por qué algo es importante o más importante que lo del otro equipo, o incluso a veces es mínimamente intuitivo entender por qué algo es verdad. En este momento es posible que el equipo esté planteando análisis implícito. Ojo,
Es posible, porque aquí es donde tenemos un problema. Y es que existe una diferencia entre que un equipo esté planteando análisis implícito, es decir, que no esté explicando determinada cosa de plausibilidad o de relevancia o de ponderación entre un equipo y otro, porque la considere muy trivial y muy evidente. Existe una diferencia entre ese análisis implícito y que la persona jueza esté haciendo una cosa que se llama entrar de oficio. Entrar de oficio significa que una persona jueza, pues bueno, decida empezar a sacarse de la manga sus propios criterios de por qué un equipo realmente había demostrado una cosa o había explicado que una cosa era relevante cuando realmente no lo había hecho y no estaba tampoco implícito, es decir, era muy difícil de deducir. En estos escenarios, cuando una persona jueza entra de oficio, cosa que es un error grave porque no se está analizando el debate real, que fue lo que planteamos al principio en la toma de notas, lo que se está analizando es, en este sentido, una fantasía que se ha hecho la persona jueza en la cabeza. En este escenario, lo que pasa es que la persona jueza está teniendo probablemente sesgos. Está teniendo sesgos personales en base a los cuales no está dando la importancia o la relevancia o la importancia comparativa a las ponderaciones de un equipo versus la del otro. Es decir, está sesgada a favor de un equipo en vez de a favor de otro. ¿Cómo se evita esto y cómo garantizamos que cuando un equipo plantea análisis implícito lo tengamos en cuenta de manera suficientemente correcta? La clave es juzgar como una persona jueza, votante promedio informada. Esto se analiza en el manual de CEMU de Panamá 2023 y existen además diferentes ejemplos y diferentes análisis para entender cómo juzga una persona votante promedio informada. Básicamente, en esencia, es una persona que podríamos considerar universitaria, que tiene suficiente capacidad lógica y de razonamiento como para poder entender cosas complejas si se le explican, pero que no tiene un conocimiento profundo de ningún tema en particular, ni un conocimiento súper especializado, aunque sí es una persona mínimamente informada de todo lo que pasa en el mundo a base de leer titulares de periódicos, sin ponerse a memorizar periódicos ni a leerse en profundidad ninguna noticia. Básicamente, es una persona en este sentido, con buena capacidad de razonamiento y buena capacidad de seguir argumentos, es una persona que está mínimamente informada de lo básico que pasa en el mundo, pero no tiene conocimientos especializados sobre nada. En base a eso, podemos pensar, una persona votante promedio informada, no solamente con lo que he explicado yo, sino con lo que el manual de CEMU de Panamá 2023 desarrolla al respecto de estas personas votantes promedio informadas, ¿esta persona sería capaz de deducir este análisis implícito que están planteando los equipos? Si considero que sería capaz de deducirlo, ¿por qué este material implícito de los equipos es suficientemente fácil de deducir para una persona votante promedio informada? ¿Vale? Hay que tener claro, no solamente, vale, una persona votante promedio informada entendería esto, sino por qué lo entendería. ¿Por qué en base a la definición de esta persona votante informada promedio yo soy capaz de entender estos motivos de plausibilidad o de relevancia o de comparación que me plantean los equipos? ¿Vale? Esta es la forma de analizar el análisis implícito o de tener en cuenta bien el análisis implícito que nos plantean los equipos. A partir de aquí hay que tener en cuenta una regla que de nuevo debemos matizar mucho, aunque en ocasiones puede llegar a serviros. Y es que en general el material explícito que plantean los equipos suele ser más relevante que el análisis implícito que plantean los equipos. Y en cualquier escenario, plantear análisis implícito es más útil que el hecho de que no haya análisis ni por asomo. Es decir, el hecho de que un equipo explique algo de manera mínimamente clara y mínimamente explícita hace que nosotros, como personas juezas, no tengamos dudas respecto a lo que han explicado, cómo de relevante es, etcétera. Si bien, evidentemente, esto es una actividad persuasiva y subjetiva, en la cual puede haber diferencias de criterio entre personas juezas. Pero al menos se ha dicho algo y es objetivo el hecho de que una persona oradora ha utilizado palabras concretas para intentar decir algo. El análisis implícito, sin embargo, en ocasiones no suele ser tan relevante, por el hecho de que muchas veces no solamente depende de la interpretación subjetiva de las personas juezas, sino que además este análisis implícito suele depender de muchas cosas que no se han explicado tampoco explícitamente dentro del debate. Muchas veces este análisis implícito pueden llegar a ser cosas que a lo mejor para entender un argumento al 100% había que haber explicado explícitamente, pero no se han entendido del todo, y es como, vale, solamente por este puntito que ha quedado implícito no se entiende al 100% el argumento. Entonces, bueno, como este punto es implícito, a lo mejor le puedo dar suficiente plausibilidad al argumento. No significa que le dé un 100%, porque de nuevo, un análisis implícito no significa que el equipo haya demostrado de manera clara, sin lugar a dudas, como si lo hubiese hecho explícitamente, su punto. Pero al menos se le puede dar un mínimo de crédito al respecto en determinadas comparativas.
¿vale? Esto no significa que sea algo súper relevante en la resolución de comparativas, significa que en ocasiones es importante tener en cuenta el análisis implícito que hacen los equipos y compararlo con el análisis explícito que también hacen los equipos. No significa que siempre el explícito gana al implícito. Hay veces que un buen análisis explícito contra otro buen análisis explícito acaba decidiéndose esta comparativa en base a cierto análisis implícito que hay dentro de esta comparativa también. Sin embargo, aunque no exista uno que sea per se más importante que el otro, en general os suele ayudar que primero es importante analizar lo que los equipos han planteado explícitamente y después tener en cuenta lo que han planteado también implícitamente, por si nos permite profundizar o matizar o agrandar estas diferencias en plausibilidad, estas diferencias en relevancia, para tener esto claro. Vamos ahora a las comparativas que son un poquito más puñeteras, que son esencialmente lo último que vamos a comentar respecto a cómo se juzgan en general los debates, que es la diferencia entre las cámaras altas y las cámaras bajas. Aquí, evidentemente, existe una pregunta que es fundamental, que es si la cámara baja es derivativa de su alta. Una cámara baja es derivativa de su alta cuando trae el mismo análisis. Repito, análisis es un concepto que puede tener muchas definiciones, pero en general me estoy refiriendo al material original que traen los equipos. Consideramos que una cámara baja es derivativa de su alta cuando no trae material original propio, es decir, explica exactamente lo mismo que su cámara alta. Esto lo podéis analizar en el Manual de CEMU de Panamá 2023, en la sección de extensiones, de cómo extender el debate, se llama de alguna de estas formas, y se analiza qué es el material nuevo que puede traer una persona extensionista de gobierno o de oposición en sus intervenciones. A partir de aquí es donde analizamos si una baja es derivativa de su alta. Aquí, evidentemente, toda persona que tenga un mínimo conocimiento de BP sabe qué es lo que pasa. Si una baja es 100% derivativa de su alta, esa baja no tiene material original, en base a las definiciones de material original que dimos al principio, que es lo que se tiene en cuenta en todas las comparativas de ese equipo. Si una cámara baja es derivativa al 100% y no tiene material original, es muy difícil que pueda ganar una comparativa a otro equipo, y menos a su cámara alta, teniendo en cuenta que, además, el material original que han intentado copiar era el de su cámara alta, por lo tanto, pues no tienen material nuevo y su cámara alta sí que tenía un material suficientemente útil. Sin embargo, es poco plausible que una cámara baja sea 100% derivativa de su cámara alta. Suele haber puntos de análisis que acaban siendo material original de la cámara baja que es mínimamente nuevo. Puede ser mucho o puede ser poco. Puede ser todas las intervenciones de una cámara baja, toda la extensión y todo el látigo, o puede que sean determinados puntos muy particulares de la extensión y o del látigo. Pero en cualquier caso, el material original que trae la cámara baja es lo que hace que podamos diferenciarla de su alta, que podamos resolver esta comparativa de bancadas y a partir de ahí, una vez tenemos claro cuál es el material original de la baja, resolver las comparativas con el resto de equipos. Para esto, lo que hay que tener en cuenta es qué es lo que está planteando la baja que es material original, es decir, qué es lo que plantea la baja para saber si es derivativo o no es derivativo, ¿vale? Aquí, de nuevo, repaso toda la chapa que acabo de soltar sobre las bajas y las extensiones, porque esencialmente hay dos cosas y lo tenemos que resumir en dos puntitos antes de analizar si una baja es derivativa o no es su alta. Lo primero de todo es, hay que pensar que una cámara baja no suele ser derivativa al 100% o cero derivativa. Existe un rango de derivatividad en cierta medida. Puede que haya algunos puntos que sean derivativos y otros no. De hecho, es lo que suele pasar. Puede que haya muchos derivativos o pocos derivativos. O puede que ninguno o puede que todos. Pero es un espectro amplio. No nos vayamos siempre a los extremos. Eso es lo primero. Lo segundo que quiero aclarar es que voy a seguir refiriéndome al material original de la baja como a las cosas que explica la baja y que no son derivativas de su alta. Este material original, que es un término que estoy utilizando en esta formación, por favor, no se confunda con el término de material nuevo, porque el término de material nuevo se define en el Manual de CEMU de Panamá 2023 de otra forma. Es básicamente aquellas cosas con las que una persona extensionista puede elaborar su extensión y aquellas cosas que una persona látigo no puede traer en su discurso, ¿vale? Como en las personas conclusionistas de académico en cierta medida. ¿Vale? No es lo mismo material nuevo que material original. Para las definiciones de material nuevo y entender qué es lo que una cámara baja puede traer en su extensión o qué es lo que una persona látigo no puede traer en su discurso, para eso tenemos las formaciones previas que se han dado sobre cómo debatir un debate BP, cómo debatir en bajas y además tenemos el manual de CEMU de Panamá. Vamos a ello entonces a única y exclusivamente analizar si una baja es derivativa de su alta y por qué. Hay varias preguntas que de nuevo nos podemos hacer en orden de la primera a la última. Y si en una pregunta
Bueno, pues vemos que la respuesta es relativamente clara. Podemos pasar a la siguiente pregunta. La primera pregunta es si la cámara baja trae impactos diferentes de los de su cámara alta. Si lo que está trayendo es básicamente un material original radicalmente nuevo, está intentando probar impactos que son diferentes de los de su alta, y soy capaz de creerme que hay impactos diferentes de los de su alta, probablemente la cámara baja no sea derivativa. De nuevo, no hay respuestas absolutas. Probablemente no sea derivativa. Quiero decir, es un material original claramente diferente o probablemente muy diferente. A partir de aquí, entonces, la clave para diferenciar a la cámara baja de su cámara alta es los puntos que hemos analizado anteriormente en la comparativa. ¿Hasta qué punto doy plausibilidad a estos impactos diferentes y a todo el caso, a todo el material original de su alta? Si doy suficiente plausibilidad, si doy suficiente relevancia, en caso de que en relevancia no haya tampoco una diferencia clara, vamos a las métricas y las ponderaciones que se plantean. Es la segunda pregunta que tenemos aquí para entender si una cámara baja es derivativa de su alta. Vale, asumamos que la respuesta a la primera pregunta es no. La cámara baja no trae impactos diferentes de los de su alta, ¿vale? Ok. Entonces la segunda pregunta es, ¿trae métricas o ponderaciones nuevas para esos impactos? ¿Me las creo o no me las creo? Es decir, si la cámara baja es capaz de aportar explicaciones que nos permitan entender cómo los impactos que traía su cámara alta a lo mejor son más relevantes o son menos relevantes o son capaces de ganar a los equipos de la bancada contraria, no son capaces de ganarle. Con esta pregunta 2 también está bastante incluida la pregunta 3. De hecho, la 2 y la 3 no tienen una diferenciación muy clara conceptualmente y no hay ninguna que sea más relevante que la otra, ¿vale? Entonces, la 2 y la 3 se pueden tratar indistintamente. La tercera es si la cámara baja mejora los impactos de su alta y en qué medida. Es decir, puede que la cámara baja no traiga impactos diferentes, pero sí traiga explicaciones para entender por qué el impacto de la alta, si bien a lo mejor ya era relevante, con la baja es mucho más relevante. Y entonces se profundiza en el impacto de la alta. Eso es material original. Con la alta podía a lo mejor entender que era relevante o a lo mejor no, pero con la baja entiendo que es mucho más relevante que con lo de su alta. Esas son explicaciones novedosas, son útiles para el debate, es material original de la baja, eso no es derivativo. Por lo menos ese material original de la baja no es original, por lo tanto no es derivativo. Lo mismo con las métricas y las ponderaciones nuevas. También son criterios para entender por qué un impacto que a lo mejor podía ser igual que el de su alta es comparativamente más importante que los de la bancada contraria y en este sentido poder entender ok, si a lo mejor la cámara baja sí trae material original suficiente como para considerarse más relevante que su cámara alta o poder ganar en base a los criterios que hemos planteado antes en la comparativa. Luego hay una última pregunta que también es importante tener en cuenta y es la siguiente. De nuevo, esta cuarta pregunta se puede analizar en conjunto con las anteriores hasta cierta medida para ver si una cámara baja era derivativa o no era derivativa. Asumamos que la cámara baja, de nuevo, pues trae los mismos impactos que los de su alta, con lo cual tenemos dudas sobre si es derivativa o no es derivativa. Aquí, aparte de si la cámara baja mejora los impactos de su alta o de si trae métricas o ponderaciones nuevas para estos argumentos, existe otra pregunta, no menos importante que el resto, que podemos hacernos para ver si la baja pues lo ha hecho mejor que su alta, que es pensar si la cámara baja rellena un agujero argumental crucial de la cámara alta y si ahora rellenando ese agujero me creo el argumento y antes no me lo creía. Esto pasa en ocasiones cuando en la cámara alta hay problemas de plausibilidad, porque a lo mejor hay algo que si lo hubiesen explicado me creería el argumento, pero no lo han explicado suficientemente bien o ha quedado muy implícito y tampoco era muy claro implícitamente, entonces, bueno, pues no puedo dar mucha plausibilidad. No significa que le dé cero credibilidad, significa que a lo mejor le doy poquita. Si la cámara baja es capaz de traer explicaciones que rellenan ese agujero argumental crucial, es probable que la cámara baja no sea derivativa. No significa en ningún escenario que la cámara baja gane automáticamente a su cámara alta porque le rellena un agujero de plausibilidad, pero sí es un criterio en base al cual podemos entender que la cámara baja está aportando material original al debate, está aportando explicaciones que nos permiten entender la plausibilidad de su cámara alta, o por lo menos, si la cámara alta tenía poquita plausibilidad, profundizar en ella y en base a eso darle más relevancia también, evidentemente, al argumento de la cámara alta, por lo que hemos explicado antes de que plausibilidad y relevancia están relacionadas. Por lo tanto, en este sentido, si la cámara baja es capaz de rellenar este agujero argumental que sea mínimamente importante, que hace que yo me lo crea un poco más ese argumento de la alta, la cámara baja no es necesariamente derivativa. Ahora bien, hay que tener en cuenta una cosa como personas juezas. En general es importante estar abiertas como personas juezas
a que, si bien la cámara alta a lo mejor ha explicado algo que nos ha quedado suficientemente claro, a lo mejor llega la cámara baja y es capaz de explicarnos de manera suficientemente razonable que la alta no era tan plausible como parecía y que realmente había algún problema de plausibilidad en la alta. O a lo mejor, aunque con una cámara alta ya nos creyésemos algo, resulta que con las respuestas que plantean otros equipos de la bancada contraria, a lo mejor ya empezamos a darnos cuenta de que, vale, a lo mejor no era tan plausible como parecía. Es decir, como personas juezas debemos estar abiertas a que otros equipos nos convenzan de que lo que ha planteado una cámara a lo mejor no era tan plausible como podía parecer originalmente. Esto, evidentemente, se debe tener en cuenta con lo que hemos planteado anteriormente. En la comparativa entre dos equipos no se puede tener en cuenta lo que ha planteado un tercero. Es decir, es posible que la comparativa entre dos equipos, a lo mejor en la comparativa en altas, alta de gobierno, seamos capaces de darle suficiente plausibilidad como para que gane esa comparativa, pero en la comparativa de alta de gobierno con la baja de la oposición, pues resulte que no, que a lo mejor no podíamos darle suficiente plausibilidad a la Cámara Alta de Gobierno como para ganarle a la baja de la oposición. Es decir, esto de nuevo es una escala, no es plausibilidad absoluta o plausibilidad cero, existe un rango. Lo mismo con la relevancia. Es importante entender dentro de cada comparativa por qué hay suficiente plausibilidad o suficiente relevancia para que un equipo le gane a otro. Teniendo en cuenta esta lógica, es importante tener en cuenta como personas juezas que incluso aunque nos creamos al 100% la relevancia o la plausibilidad de un argumento, debemos estar abiertas como personas juezas a que nos demuestren lo contrario a lo largo del debate. Porque si no, a lo mejor estamos entrando en un sesgo personal y estamos dando más credibilidad a las cámaras altas de las que realmente tienen. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de que existe la posibilidad de que una cámara baja explique que su alta tiene un problema, sea un problema real y sea importante, porque hay veces que lo harán y el problema que le denuncian a su alta no era tan importante, y la baja lo rellene bien. Esencialmente, lo que debemos tener en cuenta es esto. Hay muchas preguntas para analizar si una cámara baja es derivativa de su alta. Si en cualquiera de esas preguntas la respuesta es sí, la baja trae esto, entonces la baja tiene material original. Ese es el material original de su alta. Si en una pregunta la respuesta es no y es un no rotundo, entonces la baja no tiene material original de ese tipo. Si una baja tiene cero patatero material original, cosa que en general va a ser imposible porque algo nuevo siempre va a haber mínimamente, entonces una cámara baja no tendría material para compararse con otros equipos. En general, siempre va a haber puntos que no sean derivativos, pocos, muchos o todos van a ser no derivativos, es decir, la baja podrá tener algo de material original, mucho, incluso todo material original. En cualquier caso, en las comparativas de las bancadas hay que tener en cuenta que, en general, en las comparativas de las cámaras bajas con todas las demás cámaras, lo que se tiene en cuenta de las cámaras bajas es este material original que no sea derivativo. Hay una cosa más a tener en cuenta que es importante a la hora de analizar este material original que traen las cámaras bajas. Esto es una cosa que se recalca en el manual de CEMU de Panamá 2023 y por eso me gustaría recalcarlo también en esta sesión. Si bien es algo que siempre ha estado presente en el formato de debate BP y en el manual en manuales pasados de CEMUDE, pero ahora se ha recalcado. Y es que las cámaras altas y las bajas no tienen lo que se denomina el mismo estándar de persuasión. ¿Qué es el estándar de persuasión? Significa que nosotros como persona jueza estemos más dispuestas a creernos un argumento y a darle suficiente plausibilidad y suficiente relevancia. Las cámaras bajas deberían tener un estándar de persuasión más alto, es decir, que para las cámaras bajas en principio sea un poquito más difícil para nosotros como personas juezas el creernos que lo que están diciendo es importante o que lo que están diciendo es relevante o por lo menos como para ganarle a las cámaras altas. Esto, ojo, no significa que las cámaras altas tengan ventaja en el formato de debate BP. Significa que las cámaras bajas, en general, han tenido más tiempo para preparar sus argumentos, ergo, no significa que ahora las cámaras bajas se las deba evaluar de la misma forma que las cámaras altas, porque entonces probablemente las cámaras bajas serían las que tendrían ventaja respecto de las altas. Lo que significa esto en esencia, y el hecho de que haya un estándar de persuasión un poquito más alto, no infinitamente más alto, significa que a la hora de analizar el material original de las cámaras bajas debemos ser un poquito más exigentes que con las cámaras altas. Y esto significa que, por ejemplo, en la comparativa de gobiernos y en la comparativa de oposiciones, si la cámara baja plantea un material que parece más o menos igual de plausible que el de su alta y parece más o menos igual de relevante que el de su alta, y no vemos ponderaciones o métricas muy bien probadas por parte de la cámara baja para explicar por qué su material era profundamente más plausible o profundamente más relevante que el de su alta,
es probable, no seguro, pero es probable que la cámara alta gane esa comparativa. Esto es en lo que se plasma esa diferencia de estándar de persuasión, ¿vale? Dicho esto, repasado el tema de las bajas versus las altas, vamos con los últimos puntos que son muy breves a la hora de juzgar, que son cómo poner puntos de persona oradora y cómo poner puntos de persona jueza. Para los puntos de persona oradora hay que tener en cuenta cuándo se ponen. La deliberación dura 20 minutos. Lo que se recomienda en el manual es que se intente reservar los últimos minutos, preferentemente los últimos 3 minutos aproximadamente de los 20, para poner los puntos de persona oradora. Los puntos no se ponen en base a la intuición, ni se ponen en base a lo que recordemos de otros debates. Los puntos se ponen en base a una tabla llamada la tabla de Varsovia, que las personas de adjudicación de la liga facilitarán a las personas juezas. En esta tabla se establecen unos rangos de puntos, es decir, no hay este punto concreto se establece con estos criterios. No, hay rangos. Estos criterios equivalen a, por ejemplo, puntos entre 76 y 78. Aquí, a la hora de asignar unos puntos de oradora a una persona oradora, lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Primero, hay que tener en cuenta en qué rango de puntos probablemente está una persona oradora con su discurso. Es decir, analizar cuáles son los criterios que hay en la tabla, que suelen ser criterios de cómo de persuasiva ha sido una persona oradora, cuál ha sido la fuerza de su argumentación, hasta qué punto lo han demostrado, hasta qué punto son relevantes y atingentes sus puntos al debate, y hasta qué punto pues también ha habido una buena comprensión de estos puntos que ha planteado la persona oradora, es decir, todo lo que hemos dicho antes de qué se tiene en cuenta en una comparativa, básicamente hasta qué punto la persona oradora ha explicado cosas útiles para resolver las comparativas. Y entonces, una vez hemos analizado esos criterios, tratar de asignar un rango. Va a haber veces que una persona oradora no cumple todos los criterios de un rango. Va a haber veces que cumpla unos criterios de un rango y otros criterios de otro. Ahí lo que hay que analizar es, bueno, hasta qué punto cumple en mayor o en menor medida más o menos criterios de un rango o de otro. Y ahí analizar hasta qué punto una persona oradora está más cerca de un rango o más cerca de otro. Y en base a eso asignar ese rango. Dentro de un rango, a la hora de asignar los puntos de persona oradora en ese rango, habrá que tener en cuenta hasta qué punto la persona oradora satisface los criterios de ese rango. Es más, si satisface los criterios de ese rango, pero se acerca más a los criterios del rango de arriba que a los de abajo, si bien no cumple ninguno porque está en el rango de en medio, pero se acerca más a los de arriba que al de abajo, es más probable que la persona oradora tenga dentro de ese rango los puntos que anden por arriba que los puntos que anden por abajo, evidentemente. Si una persona oradora cumple 2 criterios de un rango y un criterio del rango de abajo, pues es más probable que la persona oradora esté más cerca dentro del rango en el que cumple 2 criterios de manera suficiente, que esté por la parte de abajo a que esté por la parte de arriba, más cerca de un rango que no cumple en ningún escenario. Esto, de nuevo, son aclaraciones mínimamente intuitivas, pero que se establece en el Manual de CEMU de Panamá 2023 y que hay que tener en cuenta con la tabla de Varsovia, también llamada tabla de evaluación a personas juezas, ¿vale? Y es importante tratar de consensuar los puntos de orador con las personas juezas, si bien no es estrictamente necesario en casos en los que haya un split o básicamente que no haya consenso en la deliberación después de 17 minutos de deliberación y que se haya procedido a votar. Esto se establece en el manual cuando se desarrolla todos los puntos respecto a cómo se gestiona una deliberación. Por último, quería comentar una regla que se tiene en cuenta a la hora de poner puntos de persona oradora, que es la regla de las sumas ordenadas, que es lo siguiente. El equipo que quede primero, si sumas los puntos de persona oradora de sus 2 personas oradoras, tiene que ser el equipo número 1 en puntos totales de persona oradora, sumando los de las 2. El equipo que quede segundo, si suman los puntos de persona oradora de las 2 oradoras, tiene que quedar el segundo en esa suma total. Y así, del primero al cuarto, deben quedar ordenados. Esto en ocasiones va a producir situaciones en las cuales, si pusiéramos a todas las personas oradoras los puntos que nos gustaría ponerles según la tabla, no quedan ordenados del primero al cuarto. Desgraciadamente puede haber empates o puede incluso que se cambie ese orden, porque ha habido algún discurso que aunque si sigamos de manera estricta la tabla de Varsovia, pues no entra dentro de estos rangos que estamos planteando y no se ordenan los equipos de la forma en que nos gustaría. En ese escenario, lo que hay que hacer es precisamente evaluar en mínima profundidad el debate, tener en cuenta las aportaciones de la persona oradora, reevaluar hasta qué punto las personas oradoras, con lo que se ha discutido en deliberación, realmente están o no cumpliendo los criterios planteados. Es decir, los puntos de persona oradora se establecen en base a lo que las personas juezas han analizado en esta deliberación y en base al análisis que hemos tenido del debate. Por lo tanto, es poco plausible que si hemos considerado que una persona oradora de un equipo
no ha tenido grandes aportaciones al debate, que tenga una puntuación dentro de Varsovia súper alta y que descuadre todo el orden de los equipos. Ahí es probable que lo que haya que hacer sea plantearse hasta qué punto esa persona realmente está cumpliendo esos criterios dentro de la tabla de Varsovia o la tabla de puntuación de personas oradoras. Lo último que comentaré es los puntos de personas juezas. Aquí hay otra tabla que se debe seguir de la misma forma, que es analizando hasta qué punto la persona jueza sigue o no más o menos criterios en mayor o menor medida de un rango de esa tabla de Atenas o de otro rango. La tabla de Atenas o tabla de puntuación a personas juezas es con la que se puntúan tanto las personas juezas entre sí después de la deliberación y del feedback, como los equipos a las personas juezas que les han dado un feedback oral. Es fundamental que tanto personas juezas como equipos se puntúen siguiendo esta tabla y siguiendo estos criterios, de nuevo, sabiendo que es poco plausible, o a lo mejor, aunque pueda suceder, no es 100% seguro que una persona jueza vaya a cumplir todos los criterios de un rango, pero hay que analizar si cumple más o menos de un rango de otro y si es en mayor medida o en menor medida para asignar la puntuación más correcta posible en este sentido. Con esto, en principio, hemos terminado esta formación. Sabemos que ha sido muy concisa en este sentido y que ha habido puntos que no se han podido desarrollar con suficiente profundidad, pero esto es lo fundamental que las personas juezas, tanto panelistas como las principales que no tengan mucha experiencia en el formato parlamentario británico, pueden tener en cuenta a la hora de lanzarse a juzgar su primer debate en la Liga Andaluza. O sea que, si tienen cualquier duda, pueden escribirla por el chat o pueden reenviármela por privado. Igualmente puedo facilitar por Instagram o puede la organización de la Liga facilitar mi contacto en cualquier momento. Así que para cualquier cosa, aquí estoy. Muchísimas gracias.